El sendero del yoga, un viaje a través de la historia y la introspección. A lo largo de eones, en el corazón de la India florecieron corrientes espirituales que, como arroyos que se unen, formaron el río del yoga. No nació de forma aislada, sino que surgió de un diálogo armonioso entre tradiciones indígenas y occidentales, un tapiz tejido con hilos de diversas sabidurías. La historia del yoga revela un camino sinuoso, no una línea recta e inmutable. Hace milenios, antes incluso de la época de Buda, aparecieron prácticas ascéticas centradas en el dominio del cuerpo y la mente. Tales corrientes de domesticación del éxtasis prepararon el terreno para el yoga como lo conocemos hoy. Figuras como Patanjali, un sabio del siglo III a.C., desempeñaron un papel vital en la codificación de estas prácticas dispares en los Yoga Sutras. Esta obra magistral reunió una colección de aforismos, máximas concisas destinadas a la memorización y transmisión oral. En los Yoga Sutras, Patanjali enfatizó la íntima conexión entre cuerpo, mente y energía, una unidad que yace en el corazón del yoga. Abogó por prácticas éticas y morales como pilares esenciales para el crecimiento espiritual, creyendo que la pureza de corazón y mente allanaba el camino hacia la liberación. Patanjali también reconoció la importancia de la respiración, pranayama, y la disciplina mental, samadhi. Enseñó que al enfocar nuestra atención en un único punto, podemos aquietar la mente, trascender los pensamientos tóxicos y alcanzar estados meditativos profundos. Sus enseñanzas se alinean estrechamente con las técnicas de meditación budistas, lo que subraya la profunda interconexión de estas dos tradiciones espirituales. El yoga no es simplemente un conjunto de posturas, sino un camino integral que abarca la ética, la introspección y la trascendencia. Al sumergirnos en su historia y filosofías, descubrimos un viaje profundo hacia el interior, un camino de renovación y transformación. La evolución del yoga, un viaje por los siglos. Desde los albores del tiempo, el yoga ha sido un camino hacia la liberación, un método para trascender las ataduras de la ignorancia y la ilusión. Inicialmente, se concebía como una práctica introspectiva, centrada en la meditación y la absorción mental. Sin embargo, con el paso de los siglos, el yoga experimentó una transformación profunda. En el texto antiguo conocido como la Bhagavad Gita, el concepto de yoga se amplió para incluir el yoga de la acción, el yoga de la devoción y el yoga del conocimiento emocional. Este texto enriqueció el espectro del yoga, reconociéndolo como una práctica espiritual integral. Pero la verdadera revolución se produjo en la India del siglo IX al XI, cuando un movimiento espiritual conocido como tantrismo arrasó el subcontinente. Este movimiento trajo consigo una renovada apreciación del cuerpo, la naturaleza y la mujer. En este contexto, surgieron nuevos yogas que exploraban el poder del sonido, la energía y los rituales. El Hatha Yoga Pradipika, un texto seminal del siglo XI, codificó la importancia del cuerpo en la práctica del yoga. A partir de entonces, el yoga no solo fue una práctica espiritual y meditativa, sino también una práctica física y energética. El cuerpo se convirtió en un templo, un campo de exploración y transformación. En la Edad Media, los movimientos tántricos generaron un yoga contracultural y transgresor, particularmente entre los grupos marginados como las castas bajas y los grupos tribales. Estos grupos utilizaron el yoga como un canal para expresar sus aspiraciones espirituales, desafiando las normas sociales y religiosas establecidas. Sin embargo, la reputación del yoga se vio empañada en el siglo XIX, cuando los británicos lo prohibieron debido a su asociación con grupos insurgentes. Como resultado, el yoga declinó en la India. A finales del siglo XIX, el neo-hinduismo surgió en la India, un movimiento que revitalizó las tradiciones hindúes a la luz de las ideas occidentales. En este contexto, Swami Vivekananda desempeñó un papel fundamental en la higienización y dignificación del yoga, presentándolo como una disciplina física y mental respetable en el Parlamento de las Religiones de Chicago de 1893. En el siglo XX, el yoga continuó transformándose bajo la influencia de la cultura física occidental y otras tradiciones de culto al cuerpo. Esta interacción entre Oriente y Occidente dio lugar a un nuevo énfasis en la forma física, creando el yoga como lo conocemos hoy. El yoga moderno es un mosaico de influencias antiguas y modernas, una práctica que ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades cambiantes de la humanidad. La evolución del yoga, del espiritualismo al enfoque físico. El yoga,
Una práctica ancestral ha experimentado una transformación significativa a lo largo de los siglos. En sus orígenes, el yoga estaba profundamente arraigado en aspectos esotéricos y energéticos, pero a medida que se introdujo en Occidente, esos elementos se hicieron menos prominentes. En la década de 1920, con el surgimiento de la fotografía, el yoga comenzó a centrarse en aspectos físicos visibles y tangibles. Los maestros de yoga, como Mayor y Macharya, apoyados por la familia real y la ciencia emergente de la salud, promovieron un enfoque más postural y científico. Este nuevo yoga, conocido como Hatha Yoga, enfatizó las posturas físicas, dejando de lado los aspectos tántricos y esotéricos. Sin embargo, incluso en esta transformación, el yoga mantuvo su vínculo con la tradición, reconociendo su origen indio. En las décadas siguientes, el yoga continuó evolucionando, influenciado por el creciente interés en las técnicas orientales en Occidente. Surgieron diferentes linajes y estilos, cada uno con su propio enfoque único. El yoga se convirtió en un lugar moderno, despojado de sus elementos esotéricos y con un lenguaje científico. Hoy el yoga es una práctica generalizada y aceptada en todo el mundo. Continúa evolucionando, acercándose a sus raíces y explorando nuevas dimensiones. Aunque diferentes estilos de yoga existen hoy en día, todos están unidos por su búsqueda fundamental de conexión con el Atman, el yo esencial. Esta búsqueda se refleja en el concepto de samadhi, el estado en el que el sujeto se disuelve en el objeto de contemplación. Sin embargo, el verdadero samadhi, según los antiguos yogis, es cuando no hay objeto externo, solo la conciencia pura y el descubrimiento del Purusha, el ser que nunca puede convertirse en objeto. El yoga, en su esencia, es un camino hacia la autocomprensión, una exploración de nuestra verdadera naturaleza más allá de los velos de la mente y los sentidos. Sigue siendo una práctica viva y vibrante, que ofrece una guía para navegar las complejidades de la vida moderna mientras nos conecta con nuestro ser esencial, el viaje hacia el autodescubrimiento. El camino espiritual no es solo un exterior contemplando lo externo, sino un movimiento energético que incluye emociones y pensamientos. Al mirar hacia adentro y presenciar la danza de estos elementos, llega un momento en que se desvanecen, dejando una quietud mental, un silencio absoluto. Sin embargo, lo crucial es descubrir que, incluso en medio de estos movimientos internos, nuestra identidad permanece intacta. No buscamos alcanzar estados de quietud o calma como un fin en sí mismo, sino reconocer la naturaleza trascendente de nuestro ser, que trasciende todos los movimientos de la conciencia. Es una subjetividad pura, inmanente en todo. Al presenciar el desfile de pensamientos y emociones, no nos identificamos con ellos. Podemos reconocer que son una parte funcional de nuestra naturaleza, pero no definen quiénes somos. Esto nos permite utilizarlos a voluntad, o identificar aquellos que causan disonancia y armonizar nuestro campo de conciencia. El silencio de la mente es terapéutico. El verdadero sanador no es aquel que aplica técnicas externas, sino aquel que encarna este silencio y nos guía hacia él. Es en este estado donde descubrimos nuestra identidad más allá de los pensamientos y emociones, como el espectador observando el flujo de la vida. El aislamiento o la liberación no son el objetivo final. La verdadera liberación se encuentra en descubrir nuestra naturaleza pura, distinta del resto y de la divinidad suprema. Es un reconocimiento de nuestra individualidad y diferencia, no una fusión o unión. La manifestación del mundo no es una ilusión, sino una expresión del ser trascendente. La renuncia al mundo no es el camino, sino la transformación de nuestras acciones en actos desinteresados, sin apego a sus frutos. El amor y la devoción hacia lo divino nos abren al éxtasis gozoso. Ya sea interpretado de manera dualista o no dualista, el viaje espiritual es sobre descubrir nuestro maestro interno, nuestra conexión intrínseca con el todo y la naturaleza trascendente de nuestro ser. La evolución del yoga, del Hatha al Agni. El yoga, un antiguo arte ancestral iniciado en el corazón de la conciencia humana, ha evolucionado a lo largo de los siglos adaptándose a las necesidades cambiantes de la humanidad. En tiempos pasados, surgió el Hatha Yoga, centrado en la disciplina física para equilibrar el cuerpo y la mente. Sin embargo, el verdadero tesoro del yoga se esconde en su corriente esotérica, el Tantra, que considera el mundo no como una ilusión, sino como un campo de juego para la exploración y el disfrute. El Tantra, con sus mantras y prácticas iniciáticas, busca transformar nuestra percepción y conectar con la conciencia superior.
No se trata solo de liberarnos del mundo, sino de abrazarlo, experimentando el éxtasis de la existencia. Siguiendo esta línea, el yoga integral surgió como una respuesta moderna a la necesidad de una práctica que abarque todos los aspectos del ser. No es una simple técnica de meditación, sino una actitud, una serena expectación, que permea todo el día. El Agni Yoga, un concepto propuesto por maestros como Vicente Beltrán Anglada, lleva esta evolución un paso más allá. Como un cuarto gran yoga, se centra en el desarrollo de la conciencia supramental, la capacidad de trascender el ego y experimentar la unidad de todas las cosas. Esta profunda transformación implica una apertura a la aventura de la conciencia. Los buscadores ya no son meros peregrinos que visitan santuarios establecidos, sino exploradores que embarcan en un viaje lleno de maravillas. El futuro del yoga es brillante. A medida que la humanidad se adentra en nuevos territorios de conciencia, la sabiduría ancestral del yoga seguirá guiándonos, ofreciendo herramientas para navegar las complejidades de la existencia moderna. El yoga, una transformación en Occidente. He profundizado en los antiguos textos y he explorado las dimensiones espirituales del yoga, descubriendo un vasto potencial que trasciende al individuo y beneficia a la sociedad. El yoga, más allá de ser una simple herramienta para la salud física, ha ganado reconocimiento como una práctica eficaz en las escuelas y como apoyo en el tratamiento de adicciones y compulsiones. Su popularidad ha generado nuevas hibridaciones, que lejos de demeritar su esencia, amplían sus posibilidades. Los mantras, los mandalas y las posturas físicas se han convertido en facetas importantes del yoga contemporáneo, fomentando una espiritualidad más encarnada. Esto contrasta con otras tradiciones que pueden negar el mundo material. El yoga, por el contrario, reconoce la naturaleza como un espacio esencial para el autoconocimiento. En una sociedad secularizada, el yoga ha encontrado su lugar como una práctica adaptable que no requiere renunciar a creencias o prácticas previas. Occidente se ha convertido en un epicentro de innovación y transformación del yoga, adaptándolo a los tiempos modernos. Así como el budismo y el mindfulness, el yoga está en un proceso de recontextualización y transformación en Occidente. Este proceso inevitable permite que las prácticas se vuelvan accesibles a toda la humanidad y evolucionen en sintonía con las preocupaciones ecológicas y sociales actuales. La introducción del yoga en Occidente ha sido un proceso beneficioso que ha enriquecido nuestra comprensión y ha ampliado sus potenciales.